Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividiría en dos bloques: el bloque capitalista representado por los Estados Unidos y el bloque comunista representado por la Unión Soviética. La Unión Soviética comenzaría la llamada Guerra Fría en desventaja, ya que durante la Segunda Guerra Mundial perdería a más de 30 millones de personas, así como también su infraestructura y ciudades principales quedaron prácticamente en ruinas, como fueron Kiev, Minsk, Leningrado, Moscú, Stalingrado o Crimea. Durante la Guerra Fría, ambas superpotencias delimitaron sus órbitas de influencia tanto en Europa como en Asia y África, siendo la frontera más importante la división de Alemania en dos partes, las cuales fueron la Alemania Federal apoyada por Estados Unidos y la República Democrática Alemana apoyada por la Unión Soviética. Aunque la zona más caliente fue la división en dos partes de Berlín, esta frontera se conocería como el Telón de Acero. En 1948 la Unión Soviética decidió cerrar las fronteras con Berlín Occidental debido al Plan Marshall de ayuda financiera a los países occidentales de Europa. La Unión Soviética tomaría esto como una medida desleal y fuera de los acuerdos pactados en la Conferencia de Yalta. A pesar de dicho bloqueo, la Berlín Occidental lograría sobreponerse gracias a puentes aéreos hechos por Francia, Estados Unidos y Reino Unido. En el año 1949 los Estados Unidos crearía la OTAN como alianza militar con los países de Europa Occidental. Más tarde, en 1955, la Unión Soviética crearía el Pacto de Varsovia con la misma finalidad. El mismo año, en 1955, comienza la llamada carrera espacial en la Guerra Fría. En 1957 la Unión Soviética pondría en órbita el Sputnik 1, el cual se convirtió en el primer satélite artificial en orbitar el planeta. El mismo año la Unión Soviética enviaría a la perra Laika al espacio, convirtiéndola en el primer ser vivo en el espacio exterior. En 1961 y 1963 la Unión Soviética enviará al primer hombre y primera mujer en el espacio exterior, siendo Yuri Gagarin y Valentina Tereskova respectivamente. La carrera se consideraría finalizada en 1969 con el alunizaje del Apolo 11. A pesar de esto, la competencia espacial no se detuvo hasta fines de los años 80. Durante la duración de la Guerra Fría, decenas de guerras y estallidos sociales afectaron la hegemonía de ambas superpotencias, como fueron los casos de la Primavera de Praga, el Mayo francés, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea, la Revolución cubana, la Guerra de Afganistán, la Revolución Islámica iraní, la Revolución Sandinista, entre otros. En el año 1962 la llamada crisis de los misiles en Cuba casi deriva en una guerra nuclear debido a la instalación de misiles soviéticos en territorio de la Cuba de Fidel Castro. Dicha crisis llevaría al bloqueo de la isla cubana y se terminaría resolviendo tras la reunión de John Kennedy con Nikita Khrushchev. Dicho arreglo resolvió la quita de misiles nucleares de Cuba como también de Turquía. En el año 1979 la Unión Soviética enviaría tropas para ayudar al gobierno aliado de Afganistán en su lucha contra los muyahidines islámicos. Dichos grupos extremistas serían financiados por la CIA y el gobierno de Pakistán. Finalmente, con la imposibilidad de vencer a dichos grupos, la Unión Soviética se retiraría de Afganistán en 1989. Meses más tarde el gobierno afgano caería y los talibanes llegarían al poder. En el año 1986 el cuarto reactor de la planta nuclear de Chernóbil explotó, causando la liberación de material radiactivo a la atmósfera. El por entonces gobierno soviético de Mikhail Gorbachev trató de esconder dicho accidente, aunque finalmente reconocería lo sucedido. Dicho accidente se cobraría la vida de más de 600.000 personas. En 1989 la población civil de Berlín derrumbaría el conocido Muro de Berlín, construido por la Unión Soviética en 1961, para evitar un éxodo de la Berlín Oriental a la Berlín Occidental debido a las condiciones de vida dispares entre ambas partes. Este suceso fue conocido como la caída del telón de acero. Tras años de alto gasto,
crisis sociales, crisis económica y levantamientos populares. El gobierno soviético de Mikhail Gorbachov llevaría a cabo las políticas de la perestroika. Las políticas llevadas a cabo por Gorbachov llevaron a un intento de golpe de Estado en 1991 por parte del ala más conservadora del Partido Comunista. Dicho golpe fallaría en su intento de derrocar a Gorbachov. A pesar de esto, meses más tarde la Unión Soviética comenzaría su desintegración, causando la creación de nuevas 15 repúblicas. El 26 de diciembre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegraría, llevando a la creación e independencia de Ucrania, Bielorrusia, Letonia, Estonia, Lituania, Rusia, Turkmenistán, Armenia, Azerbaiyán, Uzbekistán, Kirguistán, Kazajistán, Tayikistán, Georgia y Moldavia. Finalmente, en 1993 ocurrirían los sucesos del Octubre Negro, en el que los comunistas se levantarían en contra del gobierno ruso de Boris Yeltsin. Dicho levantamiento buscaba nuevamente la instauración de la Unión Soviética debido al descontento con el gobierno corrupto de Yeltsin. Finalmente, dicho levantamiento fue reprimido por las Fuerzas Armadas rusas. La Unión Soviética, en sus casi 70 años de historia, logró convertirse de un país analfabeto y agrícola a una superpotencia mundial con un gran desarrollo en tecnología, ciencia, salud, educación, industria y energía, entre otras tantas áreas. En su legado dejó a distintos líderes que, a pesar de ser todos de ideología comunista, tenían distintas formas de ver el mundo, como Vladimir Lenin, León Trotsky, Joseph Stalin, Leonid Brezhnev, Nikita Khrushchev, Mikhail Gorbachov, entre otros. Así como también el éxito de la revolución comunista en el Imperio Ruso causó réplicas en distintos países del mundo como China, Vietnam, Cuba, Burkina Faso, Nicaragua, entre otros. Finalmente podemos concluir que la existencia de la Unión Soviética no solo fue importante para la historia de la humanidad moderna, sino que fue necesaria, ya que el solo hecho de su existencia permitió a ambas superpotencias comenzar una carrera de desarrollo que llevaría a que la humanidad en 40 años logre avances que normalmente tardarían siglos en obtenerse.